bello, lo más hermoso de llevar una vida de oración es que la oración nos acerca al Señor, amén. Definitivamente, porque la oración es convivir, tener una coinonía, una intimidad con el Señor. No sé si alguien escuchó el martes el programa. Hablábamos de cómo yo tuve una súper amiga cuando era adolescente, joven, mi amiga Rocío. Mire, pasábamos tanto tiempo juntos que yo llegaba a su casa y su casa era como mi casa y viceversa. Yo llegaba a la casa de mi amiga Rocío y sus papás, yo comía en su casa como si fuera mía. Éramos tan afines que nos vestíamos a veces igual a ridículas, ¿verdad? A veces, o sea, yo no tenía que preguntarle cosas, yo ya sabía cómo pensaba, qué le gustaba, qué quería ver. Y de esa manera pasa cuando nosotros compartimos, convivimos con el Señor. La oración nos acerca, tanto que a veces tú ya no tienes que oír la voz del Señor audible. Yo cuando inicié mi caminar con el Señor siempre me hablaba bien audible, pero esa vocecita se fue menguando, como él pensó que estaba lista, hasta que a veces yo no la hago audible. Es como que el Señor me dice las cosas y ya están en mi corazón y yo las suelto, amén. Y casi siempre la persona dice sí. ¿Por qué? Porque la Biblia de Dios dice que los hijos de Dios oímos su voz y no la de un extraño. Y cuando tú tienes coinonía con el Señor, llega el momento que tú ya sabes qué le agrada al Señor, tú sabes qué le gusta, sabes su voluntad, y de igual manera Él conoce todo de ti desde que naciste. Él sabe cuántos cuando eres bebé, eructos diste. Él sabe cuántas popós de bebé bien apestosísimas hiciste como eran tus niños, ¿sí o no? Él conoce todo de ti. Dice que hasta el número de tus cabellos, mis hermanos. Así es que aun cuando va usted al baño, Él ya lo sabe todo. Si va a ser 1 kilo, medio kilo, 1/4, amén. Él lo sabe todo de nosotros, amén. Cuando tú tienes esa coinonía, esa amistad, te vuelves tan afín con el Señor, que Él se convierte como Abraham. Y Él, ¿sabe que desde que yo supe que Abraham fue llamado amigo de Dios, yo desde ahí empecé a esforzarme con el fin de que un día el Señor me llamara su amiga? Y sabe que un día lo hizo, y para mí fue como volar hasta fuera del universo y más allá. Cuando el Señor te dice, eres mi amigo, dices, wow. Y después en otra ocasión me dijo, tú y yo somos un equipo. En otras palabras, mi ministerio no depende solo de mí, ¿verdad? Yo soy la administradora y Él es el dueño del ministerio, porque somos afines. Y eso pasa a raíz de tu coinonía con el Señor. Y a lo mejor tú trabajas mucho, pero te aseguro que cuando vas manejando y no estás hablando con nadie, es un tiempo perfecto para platicar con el Señor. Cuando yo estaba en Fort Irwin, California, en el Army, yo manejaba desde la ciudad de Barstow hasta la base militar 1 hora, todos los días, 1 hora de ida y otra de venida. Cuando todo el mundo llegaste a ir a Fort Irwin a entrenamiento NTC, pues todos odiaban ir a NTC, ¿sí o no? Y si nunca fuiste a NTC, eras bendecido, pero todos odiaban ir al entrenamiento a NTC. Y yo estaba ahí y todos los soldados odian Fort Irwin, aquí no hay nada, estamos en medio del desierto y luego un pueblo pequeño, que sí había otros, pero nada que ver, ¿me entiende? No como Las Vegas, Los Ángeles, y todos se quejaban. Pero saben que para entonces yo ya tenía al Señor y estaba apasionada, enamorada, y aprendí a ver lo que ellos veían horrible, aprendí a ver lo hermoso. Porque cuando yo manejaba desde el pueblito hasta Fort Irwin, en tempranito a las 4:30 de la mañana iba saliendo el sol. Y ¿ha visto usted esos colores rosados, azulados, violetas? Era el panorama más hermoso.
Yo había estado en Europa y allá eran unos paisajes que wow, pero cuando yo empecé a mirar con los ojos de Dios, yo me enamoré de ese lugar. Yo desde que salía de mi casa observaba eso y ¿sabe qué? Era mi hora de oración. Toda la hora yo me iba orando hasta Fort Bliss. Y la hora de regreso era otra hora de oración. Para mí transformé algo que pudo ser horrible, nefasto como otros soldados, lo convertí en una bendición. Yo aprendí a desarrollar una vida de oración y de coinonía con el Señor. Tanto mis hermanos, que a veces era como una pasión, una desesperación estar cerca del Señor, que le voy a contar mis tonterías que hice a veces. Me iba yo en mi coche, me metí al desierto sin conocer, lo más profundo que podía, hasta donde veía que ya no se podía más, y yo le decía, vengo a una cita contigo. Yo era bien loca. Si usted me preguntara por qué el Señor me ha regalado, es que yo era una loca apasionada por el Señor. Yo me internaba en el desierto, válgame usted, a la medianoche. Y yo desde el día le decía, hoy tú y yo tenemos una cita allá en el desierto a la medianoche. Y yo entraba, hermanos, apagaba, tenía una SUV, un Jeep, Liberty SUV, y me bajaba y me sentaba en la ventana, el parabrisas por fuera, y allí yo le decía, he venido a visita contigo. Mire, yo hablaba, en mi mente no había duda que Él estaba ahí. Y me acuerdo que en una ocasión yo le dije, Señor, yo sé que estás aquí, pero solo te pido confírmamelo, pruébame que estás aquí conmigo, que no soy loca por nada. Hermanos, cayó una estrella así. Cuando yo le pido al Señor, pruébame, confírmame que estás aquí en esta cita conmigo. Y cayó una estrella y yo, ¡ay, gracias! Sí, estás aquí. Y como somos cabeza dura que brincamos y sí, pero vuelvo y le digo, yo sé que fuiste tú, yo lo sé, pero me puedes confirmar, Señor. Y yo quería otra estrella. Pues esperé un rato y nada. Y le dije, bueno, está bien, no te voy a forzar. Yo sé que estás aquí conmigo. Papito, ya me voy, a la madrugada, tengo que ir a trabajar mañana. Y cuando yo me iba a bajar del coche, cayó otra estrella. Pero ¿sabe que esta vez el Señor se aseguró que yo no dudara más? La primera cayó así. La segunda estrella se vino horizontal, así, hacia mí. Y esa estrella, yo empecé a gritar como loca porque yo creí que la estrella iba a llegar hasta el coche. Se vino en dirección perfecta a mí y duró mucho tiempo. Se deshizo bien cerquita de mí y no hubo duda que fue el Señor quien me dejó caer esa segunda. Yo lo alabé, le di gracias, me tiré en el suelo, lo adoré y me despedí y me fui. Y no fue la primera ni la única. Otro día yo quería estar más cerca porque se me hacía muy lejos de aquí, de la tierra al cielo. Y había una montaña bien grande cerca de nuestras barracas. Pues un día a las 11 de la noche, yo orando y alabando al Señor, yo decía, quiero estar más cerca de ti. Yo quería casi tocarlo si era posible. Y dije, ya sé, me voy a ir a la montaña. A las 11 de la noche salí de mi barraca, me fui caminando, manejé hasta el pie del monte, me estacioné y me lancé. Y llegué hasta arriba de esa montaña. Hubiera visto usted, me caía, me resbalaba y yo sabía que podía, es desierto, escorpiones, víboras. Mira, a mí no me importó nada. Era tanta mi desesperación de sentirme así, bien cerca físicamente, que me la aventé hasta allá arriba, no sé cuánto. Yo creo que ya regresé como a las 3, 4 de la mañana porque llegué hasta arriba, me senté, ahí le canté, ahí le adoré y hacía locas cosas loquísimas. Y yo quiero decirte, usted no tiene que hacer esas cosas, no las haga, a menos que el Señor le inspire, no las haga. Pero a lo que voy es, tenemos que desarrollar ese amor, esa pasión por querer más a Cristo en nuestras vidas. Cuando tú desarrollas esa intimidad con el Señor,
y tú vienes a la iglesia, tú ya traes esa sensibilidad. No se te desarrolla aquí, eso se te desarrolla cuando tú tienes esos tiempos personales en tu casa, en tu cuarto, en tu closet, en el baño, si tienes que encerrarte ahí. Él te va a honrar, Él va a ser buenísimo. Y planeaba no hablar mucho de eso, pero es que es imposible no hablar del acercamiento que esto trae. Después vimos, ¿verdad?, que orar conlleva gozo. No voy a elaborar, ya sabe usted. Y también vimos la semana pasada que el orar nos trae paz, ¿verdad? Vimos eso. Y de ahí me quiero ir al siguiente punto. Amén. Para entrar de aquí en adelante. Entonces, el tener una vida de oración debe de despertar en nosotros un corazón lleno de acción de gracias. Amén. Nosotros, cuando usted ore, sobre todo si el Señor ya hizo algo por ustedes, yo creo que aquí todos hemos experimentado algo desde que vinimos a Jesús, ¿sí o no? Hemos sentido, Él nos ha tocado de una manera, un milagro, algo ha hecho en nosotros, un cambio en nosotros, amén. Entonces, ya hemos visto, podemos ver la importancia del agradecimiento, y para eso yo quiero ir a la Biblia de aquí en adelante. Vamos a ver, prepárese, porque al final se va a llevar un extra. ¿Cuánto les gustan los Rice Krispies? Están bien sabrosos. Todos los que lleguen puntos, al que llegue primero le voy a ir poniendo puntitos, y al final les voy a dar un Rice Krispie, ¿ok? Entonces, podemos ver que en la Biblia hay diversidad de ejemplos que ponen en evidencia la importancia del agradecer a Dios. El primero, y no vaya ahí, es porque casi todos lo conocen, Daniel y sus 3 compañeros, ¿verdad? Ese pequeño grupo que estaban como esclavos en Babilonia, y podemos mirar que el rey tuvo sueños, nadie se los pudo descifrar el significado, pero finalmente Daniel, porque tenía esa relación, era un muchacho, él y sus 3 amigos de oración, eso lo sabemos, ¿verdad? Que viene Dios, le descifra el sueño, ¿verdad? Y se supone que el rey ya había enviado un decreto de matar a todos los magos y sabios, y ellos eran parte de ese grupo, amén. Y los iban a matar, pero gracias a Daniel no lo hicieron, ¿verdad? Entonces el sueño le es revelado a Daniel, y entonces él bendijo a Dios del cielo diciendo: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Y pudo alabarlo y adorarlo y bendecirlo. Si Dios ha hecho algo en el pasado para ti y tú oras por algo, no tienes que esperar a que el milagro esté hecho para tener ese corazón agradecido. Usted agradece porque creemos que ya está hecho, aunque no lo veamos aún. Y como creemos que ya está hecho, entonces yo ya debo de tener un agradecimiento y decir gracias, como cuando aquella vez que me dieron la posición de consejero financiero, era para un E7, yo era una E6, y mire que venían hartos E7, quiero hablar con el primer sargento. ¿Para qué? Porque vengo a aplicar para la posición, y como yo ya había orado y tenía la fe de Daniel, yo decía: pobrecitos, no saben que esa posición ya es mía. Claro que sí, pásale, primer sargento, tiene un sargento fulano, quiere, pásalo. Y ya los pasaba y yo iba: pobrecitos, no saben que esa posición ya es mía. Y yo era una E6 y era una posición para E7. Y todos los días, porque en una posición ser consejero financiero era un programa nuevo que el Army estaba lanzando. Íbamos a ser los primeros, nos iban a entrenar, y yo había orado: Señor, yo quiero pagar todas mis deudas. Pero batalla a veces uno, ¿verdad? Entonces cuando Dios cumple su promesa, lo quería, esa la posición, y de paso aprendí cómo pagar todas mis deudas, amén. Ahora soy consejera, ayudo a mucho pueblo, los que busquen. Entonces así llegaban todos los días, pero como yo y Daniel decíamos, yo antes de pararme, yo oré por esa posición de rodillas, y antes de pararme le dije:
Y gracias, papito lindo, porque sé que ya está hecho. Lo bendije, lo alabé como Daniel, aunque no la tenía. Para hacer la historia corta, porque estamos hablando de las respuestas de oración y cómo eso trae agradecimiento, porque yo ya conocía a mi Dios. Y quiero decirle que un día el primer sargento, para los que no han oído esto, otros ya lo oyeron, para animarlos nuevamente, un día hasta se me había olvidado que yo declaraba y que me llama el primer sargento a su oficina y me dice: Sargento Luis, ¿cómo está? Me adoraba el primer sargento, me sacó de línea. Eso fue otro testimonio. Y nada más para darte una rápida, a veces no saben quién te está mirando. Yo tenía un primer sargento que me odiaba y lloraba: cámbialo, llévatelo, cambia. Y cuando yo salí al FIO, porque era la única mujer que andaba allá en la guerra, y mi primer sargento, que en ese tiempo no era mi primer sargento, él después me confiesa y me dijo que él siempre me veía y me observaba y me decía: yo me admiraba de verte cómo eras, puntual, excelente, porque así era yo en el militar. Y me dijo, él me observaba que cuando este hombre me quiso dar un artículo 15, el primer sargento lo aventó a la basura, me dio 3 días libres, que tú sabes que era imposible casi en ese tiempo en el Army. Hasta yo le decía: ¿estás seguro? Vete 3 días y regresa y vienes a mi oficina. Así terminé en el orderly room, en la oficina. Y volviendo al otro, me dice el primer sargento, me dice: Sargento Luis. Y yo: sí, primer sargento, dígame. Me dice: tengo un nuevo trabajo para ti. Y yo dije: ¿y a dónde me van a mandar? Si yo estaba feliz ahí, excepto por la posición que quería. Era una posición donde tú no tenías jefes, tú trabajabas solita, sin supervisión. Cuando ellos iban al field, yo no iba. Yo tomaba los días que ellos iban al field y luego los 2 fines de semana de 4 días, no, yo estaba bendecida. Y yo: ¿a dónde me van a mandar? Y me dice el primer sargento: Sargento Luis, tú vas a ser la nueva consejera financiera del regimiento. Y se me olvidó que estoy frente a mi primer sargento, y cuando él me dijo, lo primero que salió de mi boca: thank you, Jesus. Y abro la cara y me dice mi primer sargento: ajá, estabas orando para irte de aquí, ¿verdad? No, primer sargento, soy feliz, pero sí quería ese trabajo. Y me hicieron a mí, era posición E7, yo era una E6. Pero ¿cuántos saben que cuando a Dios le place, Él lo hace aunque no tenga las calificaciones? ¿Y saben por qué lo hace? ¿Cuántos no saben? ¿Saben por qué lo hace? Porque quiere y porque puede. Amén. Es Dios, Él es Dios, y lo hace porque puede y porque quiere y porque te ama. Nos ama. Estamos compitiendo con gente de allá afuera que aún no son sus hijos conforme a la palabra, y cuando un hijo ora, él se mueve y él actúa. Y este ejemplo lo doy porque va perfecto con lo del ejemplo de Daniel. Amén. Y él alababa y adoraba. Y rápido, esto no lo tengo aquí, pero se acuerda cuando echaron a Daniel al pozo de los leones, que el rey lo amaba. Y dice que lo tremendo, porque mira un rey impío que no creía en el Dios de Daniel, pero ¿sabe qué? Había visto el testimonio de Daniel y estaba impresionado, impactado del testimonio de Daniel, ¿sí o no? Y dice la Biblia que toda la noche él no pudo dormir, y yo me lo imagino. Y él decía: ay, si el Dios de Daniel vive, que lo salve. Y dice que caminaba toda la noche, no durmió. Y lo más tremendo que a mí me ministra y amo es que al otro día, ¿usted cree que Daniel estuvo paseándose de un lado a otro? Daniel estaba en sus rodillas. Está un condenado león ahí hambriento, porque dejaban hambriar a los leones antes de aventárselos aún en el coliseo, ¿sí o no? Él estaba de rodillas orando, cerró sus ojos, se puso uno de esos como los caballos para no ver al león, y decía: que no me coma, que no me coma, que no es cierto. Él
oraba al Rey de Reyes, a su Dios. Y lo que me encanta es que la siguiente mañana dice la palabra del Señor que el rey vino en cuanto amaneció, no se la aguantó, vino y tocó la puerta de donde lo habían encerrado y dice: Daniel, Daniel, tu Dios te ha salvado. Y le contesta el condenado Daniel: sí, mi rey, porque mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Y el mismo Dios que estuvo con Abraham, que estuvo con Jacobo, que estuvo con Isaac, Jacobo, con las 12 tribus, que estuvo con José, que estuvo con David, que estuvo con todos esos siervos icónicos que quedaron en la Biblia, ¿verdad? Dijo: así como estuvo con ellos, estuvo conmigo. Y sí, entonces podemos ver cómo la oración cambia situaciones, cómo la oración nos salva de situaciones donde podemos sentirnos que el león está a punto de comernos, donde podemos sentir, mis hermanos, que el fuego aprieta mucho. Y ahí en esa historia de Daniel podemos ver simplemente, sin irnos tan lejos, el otro ejemplo del fuego. Y usted, ¿cuántas veces tiene una situación y siente como que el fuego está a punto de arder, sí o no? Y dice: Padre, si no haces algo, hasta aquí llegué. Y yo he estado ahí, por eso ahora mi fe es más grande, porque he visto la mano de Dios como la vio Daniel, como la vio José. Porque mira, hermanos, José era un hombre, se convirtió en un hombre de oración, que no lo era al principio. Pero qué tal cuando le suben al fuego, lo echaron al pozo, se lo llevan de esclavo. ¿Usted que no cree que no aprendió a orar? Tanto que después Dios le revelaba y le hablaba, al igual que Daniel. Amén. Y así en la palabra de Dios podemos continuar viendo historias. Quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas 23. Y el que llegue primero, dígame amén, para darle un punto. Crónicas 23. Amén. Ay, hermano. ¿Estamos ahí? A ver. ¿Sí? No, si dijo amén, es que usted está ojeando, Es que puse Crónicas 1. Sí, Segunda de Crónicas 23, ¿alguien? Amén. Ok, bueno, vamos a validárselo al hermano Noel, nomás porque se fue para el 1, pero era el 2. Por esta vez le damos chance, hermano, por pura gracia, por pura gracia. Estamos ahí. ¿Nos puede, por favor, leer ahí 23? Mira. ¿Ya están? ¿Ya están todos ahí en segunda? Segunda ya. Dele, mi hermanito. Dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. 23. Ajá. Y por favor, siga leyendo un poquito más. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Ajá, hasta ahí. Podemos ver, ¿verdad?, que el pueblo hebreo estaba en una situación un poco difícil. Amén. Amén. Pero al final podemos mirar ahí en la, déjenme ver, lo marqué, ¿verdad? Dice en el 12: oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos, ¿qué? Nuestros ojos. Primeramente podemos ver un gran ejemplo de cuando sentimos que somos tan pequeños y que nuestro enemigo es tan grande y nos puede suceder. Amén.
Nos puede suceder, a mí también me puede suceder de repente, ¿verdad? Que miramos así como lo hizo aquí Josafat, dice, porque nosotros no hay fuerza con tan grande multitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejército enemigo era mucho más grande que ellos. Amén. Pero podemos mirar cómo Dios les da el triunfo. Amén. Y en el 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Cuando uno adora después de que tu enemigo parecía que estaba como Goliat y David, no te queda otra más que tener un corazón de agradecimiento, como cuando llegamos que adoramos. Qué bonito se sienten esos coritos, la presencia del Señor, ¿sí o no? Siento al Espíritu Santo. Entonces, una forma de agradecimiento es cantarle, adorarle, amén. Porque cuando cantamos los coritos o ciertos cantos, yo soy muy cuidadosa con lo que se canta aquí, porque no todo canto es de alabanza y no todo canto es de adoración, pero yo me aseguro que todos nuestros cantos sean una forma de agradecerle al Señor. Amén. Ellos vinieron y lo adoraron. ¿Qué quiere decir que lo adoraron? No quiere decir que tocaron necesariamente música, que doblaron rodilla y le decían, te alabamos, te adoramos, gracias Señor. ¿Quién no va a tener un corazón agradecido después de que el Señor les da el triunfo de un ejército mucho más grande que ellos? Amén. Él te puede salvar de los leones. Daniel se encontró en una fosa, encerrado. A veces nos podemos sentir así, amén. Vemos a los amigos de Daniel que se vieron en el fuego. A veces nuestras situaciones parecen que no son una fosa, sino que el fuego nos quiere consumir, ¿sí o no? Amén. Y aquí podemos ver que tus enemigos, el diablo, Satanás, sus demonios, y quiero, ay pastora, pero es que no los vemos. Cuando una persona en el mundo natural te persigue, es porque hay un demonio detrás de ellos. Porque si ellos se entregaran a Cristo, serían bellos, hermosos como ahora nosotros, ¿sí o no? Pero cuando el diablo usa gente de allá afuera para perseguirte, ni te espantes. Solo recuerda que eso es normal en la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque el diablo nos ama, odia tanto, y él te tenía antes y te le saliste del control y de su bolsita. ¿Tú crees que no ahora va a estar más enojado contra ti? Antes ya te tenía en su bolsita. ¿Tú crees que él pensaba en ti? No. ¿Sabes cuándo empezó a pensar en ti y a enviar sus demonios? Cuando te le saliste de la bolsita, el mundo, la Matrix. Amén. Pero ¿qué importa? Ahí es por eso que nosotros tenemos que fortalecernos, tener estudios de Biblia, congregarnos. Porque mira, hermanos, hemos visto la gente que no se congrega, ¿sí o no, Manuel? Desde que andas mucho conmigo, lo que pasa, quiero compartirles un testimonio. A mí en lo personal me impactó. Hablé de él el martes en la radio. Era un matrimonio, tenían una hijita, una jovencita, una teenager, y resulta, mis hermanos, que esta muchachita se aleja de Dios, deja de ir a la congregación, y los padres, por supuesto, cuidando a la hija, y un día, se lo voy a resumir lo más pronto posible, a mí me impactó tanto. Un día vino la muchachita y le dijo, mami, déjame ir a un partido de básquetbol. No, hija. Mami, no, y no, y no. Pero dice la mamá que de repente la hija le dijo, ¿qué te cuesta dejarme ir a un partido de básquetbol? Y dice la señora testificando, dice, realmente yo lo pensé, esas palabras me llegaron y dije, ¿qué me cuesta dejarla ir a un partido de básquetbol? Y le dijo, está bien, ve. Vinieron 3 amigos con los que ahora se juntaba ella. Y estos amigos vinieron, la recogieron en su casa, se la llevaron. Pero no la llevaron al partido de béisbol, se la llevaron como a un bosque. Y ya estando en medio del bosque, uno de ellos dijo,
vamos a hacer un sacrificio a Satanás. Y ella contesta ingenuamente, bueno, ¿y qué no se supone que para hacer un sacrificio tienen que tener algo o alguien? Y eran satanistas. Dos de ellos, el otro era como que lo estaban jalando. Y el muchacho, uno de los satanistas, me imagino el líder, sacó un cuchillo y se lo enterró 7 veces en el cuello a la muchachita. La niña muere, encuentran su cuerpo, la encuentran muerta, los padres estaban destrozados. No era tanto porque había muerto. El dolor más grande de ellos era saber que su hija se había perdido y se había ido al infierno. Eso es lo que más los estaba atormentando, porque si muere en Cristo saben que la vas a ver, pero ellos sufrían terriblemente. Había un copastor en la iglesia. Pasó una noche, la mamá dice que todavía estaban por allá en el hospital. Dice que ella estaba allí, pues ellas le mataba el dolor porque la mamá y el papá estaban seguros que su hija se había perdido. Entonces dice que la madre vino de repente, una señora, porque fueron a reconocer el cuerpo y todo eso. Vino una mujer que ella no conocía, le puso la mano en el hombro y le dijo, mujer, dice el Señor que dejes de llorar porque tu hija está con él. Y ahí es donde uno dice, ah, caray, no, pues espérese, mis hermanos. Entonces ella, llorando en su mente, le dijo al Señor, Señor, si esa palabra es verdad, confírmamela, confírmame que mi hija está contigo. Para esto el copastor, creo que de jóvenes, no especificó en esa parte. Dice, él empieza a hablar y dice que él, 2 días antes de que mataran a esta chica, él se topó con ella. Solo la saludó y nada más. Entonces aquí está este pastor siendo atormentado con culpabilidad. ¿Por qué no hablé con ella? ¿Por qué? Porque dice, ya no se vestía como se vestía antes, traía una faldita acá. Pues ya sabe cómo es cuando andan con los amigos del mundo. Y dice que él decía, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le dije, vuelve a casa? Algo. Él no sabe si hubiera hecho la diferencia, pero nunca sabes. Y traía esa culpabilidad. Y llega la noche y él no paraba de llorar y dice que de repente entra en un modo de reclamo al Señor, porque ahora le dice, Señor, yo soy pastor. Tú me estás diciendo a mí que como pastor, si mis hijos se van al mundo, se van a perder y se mueren y se van al infierno. Y dice que él estaba ahí de rodillas orando, pero le empezó a reclamar al Señor. Y dice, de repente vino como un viento y solo oí una palabra que decía, fiel. 2 veces, fiel. Y ya la tercera vez oyó la voz del Señor audible que le dijo, yo soy fiel. Y le dijo, mi hija, ve y dile a su madre que mi hija está conmigo, o sea, su hija. Y la mujer había tenido ese testimonio que alguien vino, ella le dijo, si esto es de ti, confírmamelo. Y esto está sucediendo con el pastor en su casa. Cuando el Señor le dijo, y estoy sintiendo al Espíritu Santo, cuando el Señor le dijo, ve y dile que y le mandó el mensaje que su hija estaba con él. Después de que ella ora y le dice, confírmame, Señor, dice que el pastor llama a la mujer, era como la madrugada, y le dijo, ¿quién es? Y el pastor le dijo, no importa quién soy, solo déjame darte un mensaje de parte de Dios. Le dijo, el Señor me habló y me dijo que seques tus lágrimas porque tu hija está con él. Y en ese momento ella colgó, secó sus lágrimas, estaba la esposa del pastor principal con ella. Y dice que cuando colgó le dijo,
ya no voy a llorar más, porque mi hija está con el Señor. Eso es ella. Después dice que agarraron casi enseguida, agarraron a los 3 jóvenes. Uno de ellos les dijo: yo quiero confesarlo todo porque yo no me quiero ir al infierno y yo quiero decir la verdad. Y dice que el papá de la niña estaba allí junto con el investigador. Lo dejaron porque él pidió estar allí. Él de alguna manera necesitaba también saber que su hija, a ellos no les importaba que murió, lo que más les importaba era que se hubiera ido con el Señor, que no estuviera en el infierno. Entonces el papá no sabe lo que ya había pasado con la mamá, y dice que él le permitieron y que le decía: por favor, cuéntanos todo, yo quiero saber cómo fueron los últimos momentos de mi hija. Y el muchacho empieza a describir como lo que les conté, que casi eran las 6 de la tarde. Ustedes saben que el 6 es el número de Satanás, ¿verdad? Él hace todo en el 6, nuestro Padre hace todo en el 7 y el 9 y el 13, amén. Entonces dice que el muchacho empezó a decir a las 6 de la tarde, el hombre dijo: vamos a hacer un sacrificio. Ella dice lo que dijo, le dan las puñaladas en el cuello. Y el papá le pregunta: dime, ¿qué hizo mi hija? ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Hacia dónde se fue? Porque le dijo, y ella empezó a correr. Y él le dijo: ¿hacia dónde corrió? Hacia la ciudad, hacia nuestra casa. Y él dijo: no corrió hacia la ciudad ni corrió hacia su casa. Ella corrió hacia arriba. Y qué tremendo, y fidelidad de Dios, con 7 puñaladas aquí. Esta muchacha dice que corrió hacia arriba, cayó de rodillas, y lo primero que le dijo al Señor: Señor, te pido de tu misericordia, yo sé que me había alejado de ti, te pido que me perdones, ten misericordia de mí porque me estoy muriendo y sé que voy a morir hoy. Fueron sus últimas palabras, lo que el padre necesitaba escuchar para tener paz en su vida. Dice el muchacho: fue como si algo se apoderó de nosotros, algo entró en nosotros. Todos agarraron piedras, fueron, y los 3 empezaron a darle con la piedra en la cabeza. Y se la pasaron dándole, dice él, fue como que algo nos poseyó y no podíamos parar. Le destruyeron la cabeza a esa muchachita. Por eso les digo, jóvenes, no vale la pena salirse. Pero a lo que voy con esto, hermanos, ellos eran hombres y mujer de oración, cubrían a su hija. ¿Tú crees? Ellos sabían que ella andaba alejada del Señor, y a veces entre más nos regañas, más rebeldes nos hacemos, ¿sí o no? Y quiero decirte que al final de cuentas Dios prueba que la oración nunca falla y que Dios es fiel a sus hijos. Aunque tus hijos anden afuera, tu oración cubre la vida de tus hijos. Y Satanás no los puede matar, pero si lo hace es porque Dios lo permite. Y se preguntarán: ¿y por qué permitió que la hija? ¿Sabe por qué? Porque él sabía que esa niña se iba a perder en el mundo, al infierno, y el Señor decidió llevársela antes de que eso sucediera. He oído ese mismo testimonio muchas veces. Aquí hubo una situación muy similar, pero diferente, la muerte. Y la mamá también estaba así, hasta que el Señor le habló y ella estaba enojada. ¿Por qué? Si yo soy tu sierva, soy cristiana. Y el Señor le dijo: es que si no me la llevo, ella se iba a perder. ¿La prefieres en el infierno o la prefieres conmigo? Y solamente en esos casos Dios sabe lo que es mejor. Pero yo le digo una cosa: cubra a sus hijos nadie los va a tocar. Amén. Cúbralos todo el tiempo, porque la oración tiene poder. Amén. Está conmigo. Pero debemos de tener un corazón que
agradecido. Este matrimonio dice que cuando ella se secó las lágrimas y le dijo a la pastora, no voy a llorar más. ¿Qué pasa? Mi hija está con el Señor. Esta mujer comenzó a alabar y adorar. Usted diría, pero se murió su hija. Muchos en el mundo hubieran pensado que estaba loca. ¿Cómo que alaba y adora y está feliz porque su hija se murió, sí o no? Porque el mundo no mira como nosotros miramos. El mundo no mira como Dios mira. Amén. Por eso dicen que nos cambiaron el chaleco, porque antes mirábamos igual que el mundo, pero ahora miramos en una forma diferente. El agradecimiento. Y hasta ahí voy a parar. Hay muchos más, pero quiero moverme al siguiente. Amén. Y hay siervos oraron y tuvieron un corazón agradecido. ¿Verdad? Y vieron la gloria de Dios. Voy a entrar a la siguiente, que es la comunión, tener comunión con el Señor. Cuando usted lleva una vida de oración, usted tiene una vida de comunión. Amén. Es como los que son casados, que ahora en Cristo se llevan bien, ya no pelean, ¿verdad? Y al menos ya no deberían de pelear. Amén. Entonces, pueden discutir un poco, pero arreglarse, pero ir creciendo. Dejar de hablar como hablábamos en el mundo. Tratar de dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Ahora usted quiere ser esa mujer de Proverbios 31, la mujer que edifica la casa, no la que la derriba. Amén. Usted quiere ser ese varón que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que se somete a Jesucristo, para que su esposa se pueda someter a usted. Porque yo siempre he dicho, el varón que no se somete, que no pida beneficio de sometimiento a su esposa. Ahora, cuando la esposa se somete, quiere decir que usted también se somete a ella. La Biblia dice, nos sometemos los unos a los otros. Amén. En coinonía, en convivencia, en respeto. Porque algo que tenemos que saber que ahora la diferencia es que tenemos que tener respeto hacia nuestros esposos, esposas, hijos. Aunque sus hijos no sean creyentes, usted sigue teniendo disciplina sobre ellos, pero también los respetamos. Respetamos a los vecinos, respetamos a nuestros profesores, a nuestros clientes, amén. Respetamos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque recuerden que hay alguien que siempre nos está mirando. Nos observa en todo tiempo. No haga lo que yo hice aquella vez en Fort Bliss. Ay, era medianoche, venía de la iglesia. Ay, me iba a pasar el alto. Ay, dije, al fin que nadie me mira, me voy a ir derecho. Y cuando oigo la voz del Señor, pero yo sí te miro. Y a veces se nos olvida que el Señor es real en nuestras vidas, que está mirando nuestras acciones, que está mirando nuestras actitudes, que está mirando todo lo que hacemos. Amén. Y la Biblia dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Cuando usted tiene esa comunión con el Señor, y quiero que me acompañe Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20, y el primero que llegue, dígame amén. Amén. ¿Me lo puedes leer, mijo? Ángel. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es, amén. Amén. Esto, ¿qué está hablando el Señor aquí? De tener relación, coinonía. Cuando alguien, un amigo, porque Él es nuestro amigo, cuando un amigo llega a tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Y toca la puerta. Y sobre todo si lo estás esperando, ¿qué vas a hacer? Hasta limpias más que nunca, ¿sí o no? Limpiamos bien bonito. Preparamos un café, quizás galletas o una cenita, ¿amén? Cuando sabes que va a llegar tu mejor amigo a visitar tu casa. Aquí la palabra dice que esto, yo toco las puertas de tu corazón y yo cenaré
contigo. Amén. Y hablamos también de la salvación, pero hablamos también de una koinonía, una relación con Él, ¿verdad? Mire, vamos a deshebrar esto. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz abre la puerta ¿y en qué? Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es cuando, desde que usted es salvo y usted recibió a Jesús, ¿sabe por qué lo hizo? Porque aunque usted no lo sepa y no se dio cuenta, Él tocó las puertas de tu corazón a través del Espíritu Santo. Te sentiste sensible, abriste la puerta y Jesús entró a ti a través de su Espíritu Santo. Amén. Y ahora es para que cenes con Él. Cada que tú oras, platicas con Él, apartas un tiempo al lado, estás cenando con Él, conviviendo con Él. No haga lo que yo hice en una ocasión cuando yo pastoreaba en El Paso, Texas. Quiero compartirle que una tarde yo cociné, era un miércoles, no se me olvida, y le dije al Señor, cuando yo iba a comer, puse 2 platos en la mesa, uno para mí y otro plato para Jesús. Y años atrás yo hacía mis citas, como le dije, convivía con Él. Esa tarde me acordé y dije, voy a invitar al Señor a cenar conmigo. Y puse mi plato y le dije, Señor, ven a cenar conmigo. Y le puse su plato. Mire, yo lo creí, porque creo en eso, que Él llega, amén. Y lo invité: ven, papito, siéntate a cenar conmigo, tarará. Pues ¿sabe qué pasó, mis hermanos? En lo que yo me serví, obvio que al Señor no le serví comida, pero fue espiritual. Yo me sirvo y cuando llego y yo me siento, ¿sabe qué empecé a hacer? Inmediatamente empecé a hacer planes para el servicio. Y empecé a decir, cuando llegue voy a orar, voy a hacer esto, tocar las luces. Y empecé a planear todo el culto del estudio de Biblia ese miércoles. Y se me olvidó que había invitado al Señor Jesús. El chiste es que yo comí toda mi comida y todo el tiempo estuve pensando en otras cosas y ignoré a mi Señor Jesús. ¿Por qué le digo que ignoré a mi Señor Jesús? Porque cuando yo termino de cenar, hermanos, dije, voy a recoger mi plato. Terminé, recogí mi plato y dije, voy a recoger, llevé mi plato acá y dije, voy a recoger el plato de mi Señor. Cuando yo fui y quise tomar ese plato, no lo pude levantar. Y oí la voz del Señor así tan cerca de mí que me dijo, me invitaste a comer y te olvidaste de mí. ¿Sabe qué hice? Caí de rodillas ahí y le pedí perdón. Lloré porque me dolió, porque el Señor estaba ahí en la mesa. Y a veces nosotros no entendemos que cuando tú haces un momento aparte para orar, para tener koinonía con el Señor, Él realmente llega, Él viene, Él está ahí. Tienes que saberlo y tienes que creerlo. Yo no pude, mire, quise levantar el plato y no pude. Y fue cuando el Señor me habló. Me invitaste a cenar y te olvidaste de mí, y era cierto. Todo el tiempo que estuve comiendo, mi mente estaba en la iglesia, que iba a hacer hasta que terminé de comer. Aprendí una gran lección. No haga lo que yo hago. A veces vamos a orar y nuestra mente divaga, ¿sí o no? Enfóquese. Si su mente divaga, usted tiene que orar antes de empezar a orar. Usted diga, Señor, yo ato, someto, le ordeno a mi mente que se vaya tu obediencia. Declaro que tengo la mente de Cristo. Más grande eres tú en mí que el que está. Señor, ayúdame. Ato, cancelo y renuncio a todo espíritu de control mental, toda distracción, lo ato, lo reprendo en el nombre de Jesús, como usted quiera hacerlo, y concéntrese en la oración. O si aún le cuesta trabajo, abra Salmo 91 y empiece orando salmos, pero cuando los lea, concéntrese en ellos. Al orar los salmos y se concentra, usted está teniendo koinonía, y cuando menos siente, usted entra
la presencia del Señor. Pero a veces tenemos que pelear. Hubo mucho en mis inicios. El enemigo nos va a atacar para que digas, ya oré una hora, media hora, y cual ni es cierto, estuviste pensando en el carro, las llantas que tienes que comprar, esto, cuántas donas voy a hacer, ay, qué flojera. Estás orando y estás pensando, ay, tengo que ir a hacer donas, y cuántas voy a hacer, cuántas voy a vender. Uso eso de chiste, amén, pero ¿a poco no a veces nos pasa así? No es chiste. Por eso, asegúrese antes de orar de llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Use salmos y llórelos hasta que su mente, el espíritu chocarrero que le ata la mente, la suelte. Amén. Amén. Y me quedan 5 minutos. Entonces, ya vimos, ¿verdad?, qué hermosa es la palabra del Señor. Amén. Y vayamos un último a Segunda de Reyes, capítulo 4. Es segunda, mi hermanito. ¿No ven? Y ¿sabe qué? Es una historia un poquito larga. Déjeme, se la voy a resumir. Mejor, para que, ahorita le digo mejor porque quiero darles más. Primera de Pedro 3:7. Para darles otros cuantos premios o golosinas. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Amén. Amén. ¿Mija? Sí. ¿Ok? ¿Sale? Sí. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Mire, algo tremendo. ¿Están escuchando para los casados? Cuando ustedes tienen hostilidad el uno hacia el otro, interfiere tus oraciones. En el caso de Román, que su esposa es aún inconversa, lo que él tiene que aprender a sobrellevarla y no dejarse. Cuando ella quiera pelear, date la vuelta y vete, para que Dios pueda obrar en ella, ¿eh? Que estamos orando por su salvación. Pero mira, repítelo por favor en él y anótelo. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y déjeme aclararle, esto antes era la mujer que se sometía a todo y el hombre llevaba, pero ahora las cosas han cambiado, ahora aplica a los dos. Amén. Yo no le digo que nunca se van a pelear o van a tener, no pelear, una discusión, lo va a haber a veces, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Y de repente, pero si es todos los días, hermanos, tienes que hacer resalvo, amén, o resalva. Amén. Vamos a la siguiente, nos quedan 6 minutitos, así es que Hechos 3:1, quiero darles a más gente. Hechos 3:1. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Ahí? ¿Quién lo tiene? Ok. ¿Me lo puedes leer, Ángel, por favor? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Más? Ok. ¿Y qué más dice? Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa. Ya se sabe en esa historia de que estaba paralítico, ¿verdad? Aquí lo que nos quiere mostrar a través de esta enseñanza, este versículo, es, mis hermanos, que ellos iban juntos, unánimes, y por cuanto estaban en unidad, la unción de Dios era sobre de ellos. A veces nuestras acciones pueden hacer que la unción o la presencia del Espíritu Santo no habite en nosotros con poder, porque hay división, porque hay discordia, peleas, amén. Pero ellos suben al pórtico amén, y encuentran a un paralítico. ¿Y qué les dijo Pablo?
Pedro, no tengo oro ni plata, mas de lo que tengo, ¿qué? Te doy. ¿Qué era lo que él tenía? Poder, unción, porque él estaba así con el Señor, ¿sí o no? Amén. Y dice, entonces levántate y anda, y se levantó el paralítico, ¿sí o no? Amén. Ya tuvo. Cuando nosotros continuamos en esa coinonía con el Señor, de lo que recibimos en esa coinonía, no solamente es para nosotros, sino podemos darle a otro. Lo último, ya está ahí cerquita, Hechos 4:24. Así, Hechos 4:24, ahí enseguidita. Amén. Vamos a dejársela a la hermana María. A bien que tú ya te ganaste el tuyo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Hasta ahí el 4:24? Sí. Ok, ¿no terminó? Sí. Ok, ajá, dice, ¿por qué, verdad? Dice la Biblia que alzaron su voz unánimes. ¿Qué significa unánime? Para aclarar. Juntos, ajá, hay coinonía, hay unidad. Amén. Hay unidad. Y eso es lo que queremos. Cuando tú tienes esa convivencia con el Señor, tú puedes llevar unidad versus división. Amén. Yo antes de cuando no tenía a Cristo, no sé por qué, pero yo iba a trabajar a algún lugar y siempre o tenía amistades y luego como que decía, ¿qué pasó de repente? Y ya no eran mis amigas. Yo decía, ¿qué pacho? ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y de una manera u otra siempre pasaba algo y el diablo traía división, traía malentendidos y que tú decías, pero es que yo no hice eso, ni quise hacer y ¡pum! Ya lo tomaron de otra manera, ¿sí o no? Había división, malentendidos, pero ahora que estamos en Cristo y unánimes, ¿verdad? Perseverando en Jesús, mi vida cambió, eso se acabó. Claro que va a haber gente que no le vas a caer bien, no te van a querer, pero eso sí les digo una cosa, ya no nos importa mientras estemos bien con el de arriba. Como dice la palabra, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Muchos te van a amar, pero muchos no te van a amar. Les vas a caer mal, amén. Porque, ay, sí, muy justo, ay, ya no toma, ay, ya no habla así, ay, pues que se cree mejor que nosotros, ¿sí o no? Amén. Entonces va a haber gente que no les vas a caer bien ya, amén. Y otros, los verdaderos amigos, pues se quedan contigo, amén. Aunque ya no conviven tanto como antes, ¿verdad? Pero coinonía, amén. Vamos a ponernos de pie, déjame cierro y les doy su dulce, amén. También ricos. Tanto que para la otra le van a echar hartas ganas porque van a querer otro. Ya mero, yo digo, no me voy a ir bien rápido, pero es que hay mucho que hablar de esos temas, ¿sabes? Y para la otra vamos a hablar de la paciencia. Yo me acuerdo, para los que oran por paciencia, prepárense, porque Dios te pone en situaciones donde vas a tener que practicarla. No es algo que te llega así como con una vara mágica. A ver, déjeme el lujo con paciencia. No, las situaciones te van a maestrar en la paciencia. Yo era bien desesperada y mire, empecé a orar por paciencia y ahora ya, gracias a Dios, superé esa área, amén. Pero se puede, sí se puede, ¿ok? Vamos a orar y vamos a casa. Papito lindo, te damos gracias porque eres bueno. Nos vamos de aquí en esta hermosa noche, pero nunca de tu presencia. Nos vamos cubiertos, nuestro espíritu, alma y cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies, con tu sangre preciosa, declarando que el ángel de Jehová encampa alrededor de cada familia aquí representada, de sus vehículos, sus hogares, sus hijos, padres, esposos, esposas, toda nuestra descendencia, todos nuestros hermanos, padres, todos los que amamos.
Gracias, Señor, porque nos vamos seguros de que tú vas con nosotros y nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Y decreto que cancelamos toda venganza de Satanás en el nombre de Jesús. Cancelamos en el nombre de Jesús todo accidente e incidente en el nombre que es sobre todo nombre. Y gracias porque eres bueno. Y nos vamos de aquí con un corazón agradecido, pero declarando, decretando y profetizando que nos vamos de aquí bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados en victoria, sanos en gozo y en paz. Y ya está. Hecho. Y ya está. Hecho. Y ya está. Hecho. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Estamos despedidos en esta noche.